Mi hijo me dijo, no traigas a mamá, arruina la foto. Esa noche, vendí su apartamento sin decirle. Hay palabras que te cortan el alma como un cuchillo oxidado, dejando heridas que nunca cicatrizan bien. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Elena Vázquez, tengo 68 años, y esa tarde de octubre en Madrid, mientras preparaba mi café con leche de siempre en mi pequeña cocina de azulejos blancos, recibí la llamada que me partió la vida en dos. Era mi hijo Alejandro, mi único hijo, con esa voz fría que había aprendido a usar cuando quería mantener distancia. Mamá, sobre el cumpleaños de Isabela el sábado. Comenzó, y yo ya estaba sonriendo, imaginándome a mi nieta de 5 años corriendo entre globos rosados. Había estado cosiendo su vestido durante semanas, punto por punto, con esa paciencia que solo las abuelas tienen para crear tesoros con sus propias manos. ¿Qué pasa, mijito? ¿Necesitas que lleve algo más? Ya tengo preparadas las croquetas que tanto le gustan a la niña y también... No, mamá, escúchame bien. Su voz se volvió más seca, como cuando era adolescente y me regañaba por avergonzarlo frente a sus amigos. Sobre la fiesta, mejor no vengas. El mundo se detuvo. La cucharilla que sostenía cayó contra el plato con un tintineo que resonó en el silencio súbito de mi cocina. Por la ventana veía a mis vecinos del barrio de Malasaña regresando del trabajo, cargando bolsas del Mercadona, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. ¿Cómo que no vaya? Alejandro, es mi nieta. Es mi única nieta. Mira, mamá. Y ahí vino el golpe final, pronunciado con esa frialdad que te congela la sangre. No traigas a mamá. Arruina la foto. Estamos contratando a un fotógrafo profesional, muy caro, y necesitamos que todo se vea elegante. Ya sabes cómo eres con tu ropa de siempre, y esas manías tuyas de querer organizar todo. Además, Mónica invitó a gente de su trabajo, gente importante, y no queremos que piensen cosas raras. Arruina la foto. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. Yo, que había criado a ese hombre con mis propias manos después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Yo, que trabajé doble turno como enfermera en el Hospital La Paz durante 20 años para pagarle la universidad privada que tanto quería. Yo, que vendí las joyas de mi madre para darle el dinero del depósito cuando se casó con Mónica, y necesitaban un apartamento en Salamanca. Ahora era un problema estético. Una vergüenza que había que esconder de la gente importante. Alejandro, por favor. Mi voz se quebró como cristal viejo. Es mi nieta. Solo quiero estar ahí para... Ya está decidido, mamá. Entiéndelo. Es mejor para todos. Colgó. Sin más. Sin te quiero. Sin lo siento. Sin nada que pudiera suavizar el veneno que acababa de inyectarme directo en el corazón. Me quedé ahí, de pie en mi cocina, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 68 años, con el pelo recogido en un moño sencillo, usando el delantal que mi suegra me regaló hace 30 años, el mismo que había usado para cocinar miles de comidas para mi hijo cuando era pequeño, y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo había dejado de serlo? ¿Cuándo me había convertido en alguien que arruinaba las fotos? Las lágrimas llegaron sin avisar, calientes y silenciosas, mientras mi mente viajaba a todos esos momentos en los que había dado todo por él. Recordé las noches sin dormir cuando tenía fiebre, leyéndole cuentos hasta que el amanecer pintaba de rosa las paredes de su cuarto. Recordé cuando se graduó de la universidad y me abrazó en el auditorio del campus, susurrándome al oído que nada de eso habría sido posible sin mí. Recordé cuando nació Isabela, hace 5 años, y él lloraba de emoción diciéndome que quería que fuera la abuela más presente del mundo, que su hija necesitaba conocer todo el amor que yo le había dado a él. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿Cuándo había permitido que su esposa lo convenciera de que su propia madre era una carga social? Esa noche, mientras removía la sopa de lentejas que se había quedado fría en la estufa, pensé en el apartamento, mi apartamento.
el de 3 habitaciones en la calle Príncipe de Vergara, que había comprado con mis ahorros de toda una vida, con el dinero que gané cuidando enfermos en turnos de noche que me destrozaron la espalda. El mismo apartamento que les había prestado temporalmente hace 3 años cuando Mónica se quedó embarazada y necesitaban más espacio. Nunca les cobré renta, nunca les pedí ni un euro de los gastos de comunidad. Solo quería que mi hijo y mi nieta tuvieran una vida cómoda, que no pasaran por las estrecheces que yo había vivido. Pero ahora, sentada en mi pequeño piso de alquiler en Malasaña, rodeada de los muebles que no cabían en su elegante hogar, me di cuenta de una verdad que me dolía más que cualquier enfermedad. Había criado a un hijo que se avergonzaba de mí. Esa madrugada, con Madrid durmiendo fuera de mi ventana y el peso de la soledad aplastándome el pecho, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué los papeles del apartamento de mi cómoda, esos documentos que guardaba junto a las fotos de Isabela de bebé y las cartas de amor que nunca me escribió nadie. Mi nombre estaba ahí, claro como el agua. Carmen Elena Vázquez, propietaria única. Al amanecer, mientras preparaba café solo porque ya no tenía ganas de leche, marqué el número de Inmobiliaria Goya, la misma que me había ayudado a comprar el apartamento años atrás. Buenos días, soy Carmen Vázquez. Quiero vender un apartamento en Príncipe de Vergara. Urgente, sin avisar a los inquilines actuales. La voz del agente sonó sorprendida, pero profesional. Por supuesto, señora Vázquez. ¿Podemos verlo esta tarde? Y así comenzó todo. Así comenzó mi liberación. Porque a veces, cuando alguien te dice que arruinas la foto, la única respuesta digna es quitarte del marco, llevándotelo contigo. La tasación llegó al día siguiente. 700.000 euros. 700.000 euros que representaban cada turno nocturno que trabajé mientras Alejandro dormía. Cada euro que no gasté en mí misma para que él pudiera tenerlo mejor. El agente inmobiliario, un hombre joven con traje impecable, me miraba con esa mezcla de respeto y curiosidad que despierta una mujer mayor vendiendo una propiedad tan valiosa. Es una inversión extraordinaria, señora Vázquez. Un apartamento así en Príncipe de Vergara ha multiplicado su capital por 5 desde que lo compró. Capital. Inversión. Para mí solo eran palabras que describían las noches que no dormí, las comidas que me salté, los vestidos que no me compré, pero sonreí y firmé los papeles preliminares. En 2 semanas, el apartamento ya no sería mío, ni de él. Esa tarde, mientras organizaba las fotografías que guardaba en una caja de zapatos, mi mente viajó a todos los momentos en los que había puesto a mi hijo por encima de todo. No eran recuerdos dulces ahora. Eran facturas emocionales que nunca me habían pagado. Recordé cuando tenía 14 años y me pidió una PlayStation para Navidad. Yo trabajaba entonces en el turno de noche del hospital, ganando sueldos que apenas cubrían el alquiler de nuestro pequeño piso en Carabanchel. Pero ver su cara iluminada valía cualquier sacrificio. Vendí el anillo de compromiso que había heredado de mi abuela, una pieza de oro blanco con diamantes pequeños que era mi único bien de valor. Mamá, eres la mejor. Te prometo que voy a cuidarla mucho, me había dicho, abrazándome con esa fuerza que solo tienen los niños cuando están genuinamente felices. La PlayStation duró 2 años antes de que la cambiara por la siguiente versión. El anillo de mi abuela nunca regresó. Cuando cumplió 18, quiso irse de intercambio a Londres durante el verano. Es fundamental para mi futuro, mamá. El inglés me va a abrir muchas puertas. Tenía razón, por supuesto, pero el programa costaba 6.000 euros que yo no tenía. Pedí un préstamo personal que estuve pagando durante 3 años, trabajando guardias extras los fines de semana mientras él exploraba museos y pubs en Inglaterra. Las fotos que me enviaba me llenaban de orgullo. Mi hijo en el Big Ben, frente al Palacio de Buckingham, sonriendo con esa confianza que solo da sentirse en el lugar correcto del mundo. Gracias, mamá. Esto va a cambiar mi vida, me escribía en mensajes que guardé como tesoros. Y sí cambió su vida. Le dio el nivel de inglés que necesitaba para conseguir trabajo en una multinacional, el mismo trabajo que ahora le permitía pagar fotógrafos caros para fiestas donde su madre arruinaba las fotos. Después vino la universidad. Universidad privada, por supuesto.
En la pública no voy a tener las mismas oportunidades de networking, mamá. Necesito estar donde está la gente que va a ayudarme en el futuro. 25,000 euros anuales durante 5 años. Hipotequé el apartamento que acababa de terminar de pagar para conseguir ese dinero. Durante esos años universitarios, Alejandro vivía como un príncipe. Ropa de marca, salidas con amigos a restaurantes donde una cena costaba lo que yo ganaba en una semana, vacaciones en Ibiza cada verano. Es importante mantener cierto estatus, mamá. Las relaciones que haga aquí van a ser cruciales para mi carrera. Y yo asentía, orgullosa de que mi hijo pensara tan estratégicamente en su futuro. Trabajaba turnos dobles. Vendía los pocos objetos de valor que me quedaban. Vivía de bocadillos de jamón York para que él pudiera comer en restaurantes con manteles blancos. Cuando se graduó, summa cum laude, lloré de emoción en la ceremonia. Llevaba el mismo vestido que había usado para su comunión, pero no importaba. Ver a mi hijo recibir su diploma, escuchar cuando nombraron sus honores académicos, sentir las miradas de admiración de otros padres, todo el sufrimiento había valido la pena. O eso creía entonces. Luego vino Mónica, una chica preciosa de familia acomodada, con estudios en el extranjero, y esa seguridad que da crecer sin preocupaciones económicas. La primera vez que la trajo a casa, noté cómo miraba nuestro pequeño piso en Carabanchel, cómo sus ojos se detenían en los muebles desgastados, en la televisión antigua, en las cortinas que había cosido yo misma porque no podía permitirme comprar nuevas. Tu madre es encantadora, le dijo a Alejandro esa noche, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se nota que te quiere mucho. Desde entonces, las visitas a casa fueron escaseando. Alejandro empezó a proponer encuentros en cafeterías del centro, para conocernos mejor en un ambiente neutral. Neutral, como si mi hogar fuera un territorio hostil. Cuando se comprometieron, organizaron una cena de pedida en el restaurante del Hotel Villa Magna, 150 euros por cubierto. Es importante que la familia de Mónica vea que sabemos movernos en estos ambientes, mamá, me explicó Alejandro cuando le dije que no podía permitirme esa cena. Al final, fingí una migraña y no fui. Les envié mis felicitaciones y un regalo que había comprado en el Corte Inglés con mi tarjeta de crédito, ya saturada pero capaz de un último esfuerzo. La boda fue otro calvario económico. Mi hijo me pidió que contribuyera lo que pudiera para la celebración. Solo queremos que te sientas parte de esto, mamá. Tu aportación es importante para nosotros, sin importar la cantidad. Le di 15,000 euros. Los últimos ahorros que me quedaban después de pagar sus estudios. Mónica había pedido específicamente que fuera en efectivo, para evitar complicaciones bancarias. Nunca supe exactamente en qué se gastó ese dinero, pero la boda fue espectacular. 300 invitados en una finca a las afueras de Madrid, orquesta en vivo, fuegos artificiales, catering de 5 estrellas. Yo me senté en la mesa 9, junto a tíos lejanos y amigos de la infancia que hacía años que no veían a Alejandro. Mónica había organizado las mesas estratégicamente, poniendo a las familias importantes cerca del novio y la novia, relegando a los demás a las mesas del fondo. Durante el baile, mi hijo se acercó brevemente. Gracias por todo, mamá. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Me besó en la mejilla y siguió bailando con su flamante esposa, radiante en su vestido de diseñador que costaba más que mi sueldo anual. Después vinieron los primeros años de matrimonio. Las cenas familiares se volvieron esporádicas, siempre con excusas perfectamente razonables. Estamos estableciendo nuestras tradiciones como pareja. Mónica quiere que pasemos más tiempo con su familia. Tenemos compromisos sociales que son importantes para mi carrera. Cuando nació Isabela, pensé que todo cambiaría. Mi nieta me devolvería el lugar que había perdido en la vida de mi hijo. Los primeros meses fueron hermosos. Alejandro me llamaba constantemente pidiendo consejos. Mónica parecía agradecida por mi ayuda con la niña, pero pronto comenzaron los comentarios sutiles. Mamá, creo que Isabela come mejor cuando le damos las papillas que prepara Mónica. Quizás no deberías cargarla tanto. Los pediatras modernos dicen que es mejor que aprendan a calmarse solas. Mónica ha leído mucho sobre crianza. Quizás deberías seguir sus indicaciones.
Poco a poco, mi papel se redujo a ser una niñera gratuita cuando ellos necesitaban salir, pero sin voz ni voto en las decisiones importantes sobre mi nieta. Y ahora, mirando estas fotografías amarillentas de cumpleaños y graduaciones, donde yo aparecía sonriendo, orgullosa de mi hijo, me preguntaba cuándo exactamente había comenzado a convertirme en una vergüenza. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el agente inmobiliario. Señora Vázquez, tengo buenas noticias. Ya tenemos comprador. Una pareja joven, pagan en efectivo. Pueden cerrar la operación la próxima semana. Colgué y miré por la ventana de mi pequeño piso alquilado. Mañana por la noche sería la fiesta de Isabela. La fiesta donde yo no estaría porque arruinaba las fotos. Pero la próxima semana, cuando mi hijo recibiera la notificación de desalojo, entendería que algunas fotos se pueden arruinar de maneras que nunca imaginó. El sábado llegó como un puño en el estómago. Desde mi ventana en Malasaña podía ver familias enteras caminando por la calle con globos y regalos envueltos. Niños vestidos de fiesta agarrados de la mano de sus abuelas. Todas esas escenas cotidianas que para mí se habían vuelto imposibles. Me quedé en pijama hasta las 3 de la tarde. No tenía sentido vestirme para ir a ningún lado. No tenía ningún lugar al que ir. A las 4:30, cuando sabía que la fiesta ya habría comenzado, no pude resistir la tentación. Abrí Instagram en mi teléfono, esa aplicación que Alejandro me había enseñado a usar para mantenerte conectada con la familia, mamá. ¡Qué ironía! Las primeras fotos aparecieron inmediatamente. El hashtag #WereIsabelaCouple5 ya tenía 12 publicaciones. Mi nieta, preciosa en un vestido rosa con tul, sonriendo frente a una mesa decorada en tonos pastel que debía haber costado más que mi sueldo mensual cuando trabajaba. Globos con helio flotando hasta el techo de lo que reconocí como el salón de eventos del Hotel Ritz. El Hotel Ritz, para el cumpleaños de una niña de 5 años. Seguí deslizando. Mónica había documentado cada detalle con la precisión de una fotógrafa profesional. El castillo inflable, el mago haciendo trucos, la mesa de dulces que parecía sacada de una revista de lujo. Cada foto tenía decenas de corazones y comentarios de admiración. ¡Qué princesa más hermosa! ¡La fiesta del año! Isabela es afortunada de tener unos padres tan increíbles. En todas las fotos aparecían los mismos rostros. Los padres de Mónica, elegantes y sonrientes, posando con Isabela como si fueran los únicos abuelos del mundo. Los hermanos de Mónica con sus esposas e hijos, todos vestidos como para una gala. Los amigos de la Universidad de Alejandro, esos que yo había visto crecer durante años de reuniones familiares, ahora convertidos en adultos exitosos con corbatas caras y relojes que brillaban más que mis esperanzas rotas. Pero había una ausencia que gritaba en silencio. Yo. En ninguna foto aparecía siquiera mencionada. Era como si nunca hubiera existido. Como si Isabela hubiera nacido sin abuela paterna. Como si Alejandro hubiera surgido de la nada, sin madre que lo criara, sin mujer que sacrificara su juventud para darle futuro. A las 6 de la tarde, las fotos del momento de las velas aparecieron en la pantalla. Isabela, radiante, soplando 5 velitas mientras todos cantaban. En el fondo se veía una mesa llena de regalos envueltos en papel brillante, bolsas de marcas reconocidas, juguetes que costaban lo que yo gastaba en comida durante un mes. Mi regalo seguía en mi cómoda, un álbum de fotos que había estado preparando durante semanas, lleno de imágenes de Isabela desde bebé, con comentarios escritos a mano contando anécdotas de cada momento. Tu primer paso fue hacia los brazos de la abuela. Aquí tenías 6 meses y te quedaste dormida en mi regazo. Esta foto es de cuando aprendiste a decir yaya y no parabas de repetirlo. 50 páginas de amor puro que nunca llegarían a sus manos. Cerré el teléfono y me serví una copa de vino barato del Carrefour. Brindé sola, por los cumpleaños que no vería, por los abrazos que no recibiría, por la nieta que crecería sin conocer realmente a su abuela paterna. El lunes por la mañana, el notario me llamó para confirmar la cita. Señora Vázquez, mañana a las 11 en punto. Los compradores están muy emocionados. Es una propiedad excepcional. Solo necesito que confirme.
¿Está completamente segura de esta decisión? Completamente. Perfecto. Ah, y una cosa más. Los nuevos propietarios quieren hacer reformas importantes. Van a necesitar que el apartamento esté completamente vacío en 2 semanas. ¿Los inquilines actuales están al tanto? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Se enterarán pronto. Esa tarde, mientras paseaba por el retiro tratando de calmar la ansiedad que me comía por dentro, vi algo que me partió el corazón en pedazos aún más pequeños. Era Mónica, empujando el cochecito de Isabela por el sendero principal del parque. No estaban solas. Las acompañaba una mujer elegante de unos 60 años, con el pelo perfectamente arreglado y ropa que gritaba dinero por cada poro. La madre de Mónica. La otra abuela. Las observé desde lejos, escondida detrás de un kiosco de prensa, sintiendo como una acosadora en la vida de mi propia nieta. Isabela corría feliz entre los árboles mientras las dos mujeres charlaban animadamente en un banco. Pude ver cómo la madre de Mónica le daba algo a Isabela, probablemente otro regalo caro, y cómo mi nieta la abrazaba con naturalidad. Esa era la relación que yo había perdido. Esos paseos dominicales, esas conversaciones íntimas, esos momentos cotidianos que construyen los recuerdos de la infancia. Todo eso se lo habían dado a otra mujer, mientras yo me convertía en un fantasma en la vida de mi propia familia. Mónica le tomó fotos a Isabela con la otra abuela. Más imágenes para Instagram, más evidencia de la familia perfecta que habían construido sin mí. Me pregunté si alguna vez le hablarían de mí a Isabela, si sabría que tenía otra abuela que la quería desesperadamente desde la distancia. Regresé a casa con el corazón más pesado que nunca. En mi buzón me esperaba una sorpresa, una invitación formal, impresa en papel grueso con letras doradas. Carmen Elena Vázquez tiene el honor de ser invitada a la presentación del nuevo proyecto de inversión de Alejandro Martín Vázquez en el Club Financiero de Madrid. Cóctel de etiqueta. Se ruega confirmar asistencia. Mi hijo había organizado un evento para presentar su nuevo proyecto de inversión, un evento al que me invitaba formalmente, como si fuera una conocida de negocios, y no la mujer que había hipotecado su vida para pagarle los estudios que ahora le permitían codearse con millonarios. La fecha era la semana siguiente, la misma semana en que recibiría la notificación de que había perdido su hogar. Guardé la invitación en el cajón junto a los papeles de la venta del apartamento. Había cierta justicia poética en el timing. Mientras él celebraba sus logros financieros frente a inversores que manejaban bitcoins y carteras de activos millonarios, yo estaría firmando los documentos que le quitarían el techo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los cumpleaños de Alejandro que había celebrado sola después de que él se mudara. Cada 23 de marzo durante los últimos 10 años, yo compraba una tarta pequeña en la pastelería de mi barrio, encendía una vela, y cantaba Cumpleaños feliz en mi cocina vacía. Él nunca supo de esas celebraciones solitarias. Nunca le dije que cada año, a las 3:47 de la madrugada, la hora exacta en que nació, yo me despertaba y revivía ese momento en que lo sostuve por primera vez, cuando era solo mío, cuando yo era su mundo entero. Ahora Isabela cumpliría años sin mí, igual que su padre había aprendido a vivir sin mí. La diferencia era que ella ni siquiera sabría lo que se estaba perdiendo. Para ella, yo sería solo una ausencia que nunca notaría, porque nunca había estado realmente presente en su vida. El martes recibí otro mensaje de Mónica en el grupo de WhatsApp familiar, un grupo donde yo básicamente era una espectadora silenciosa de las vidas que continuaban sin mí. Gracias a todos los que hicieron posible que la fiesta de Isabela fuera perfecta. Especialmente a los abuelos Martínez por su generosidad y cariño. Isabela no para de hablar de lo bien que se lo pasó. Los abuelos Martínez. Así es como se refería a sus padres. Como si fueran los únicos abuelos relevantes en la vida de Isabela. Yo ni siquiera merecía una mención de agradecimiento por no haber estado ahí arruinando las fotos. Esa tarde, firmé los papeles finales de la venta. 700.000 euros se transfirieron a mi cuenta bancaria con la eficiencia fría de la tecnología moderna. Era más dinero del que había tenido nunca en mi vida, más riqueza de la que había soñado jamás acumular.
pero se sentía como sangre sucia, como el precio que me habían pagado por desaparecer de la vida de mi hijo. El notario me entregó las llaves para que se las diera a los nuevos propietarios. Es una transacción muy limpia, señora Vázquez. Los compradores están encantados. Salí de la notaría con un sobre grueso que contenía documentos que certificaban que ya no era propietaria de nada que mi hijo pudiera reclamar como suyo. Por primera vez en años, era completamente libre. Y completamente sola. Esa noche, pedí comida china y me senté en mi sofá a ver una película antigua en la televisión. Por la ventana entraba el ruido de Madrid viviendo su vida normal. Parejas discutiendo, niños jugando en el patio interior. El rumor constante de una ciudad que nunca duerme del todo. En algún lugar de esa ciudad, mi nieta estaba durmiendo en una cama que pronto ya no sería suya. Mi hijo estaba planeando eventos de inversión que pronto no podría permitirse. Mi nuera estaba soñando con una vida de lujos que estaba a punto de evaporarse. Y yo estaba ahí, con 700.000 euros en el banco y el corazón más vacío que nunca, preguntándome si la venganza realmente sabía tan dulce como decían, o si al final solo sabía a las lágrimas saladas que no podía parar de derramar. El jueves por la mañana, a las 8:47, mi teléfono explotó. Alejandro me llamaba con esa desesperación que solo aparece cuando el mundo se desmorona sin aviso. Su voz sonaba rota, casi irreconocible, como la de un niño perdido gritando por su madre en un centro comercial. ¿Qué coño has hecho, mamá? ¿Qué coño has hecho? Me quedé en silencio, bebiendo mi café con leche despacio, saboreando cada segundo de esa llamada que había estado esperando durante 3 días. Por mi ventana, Madrid despertaba con su rutina habitual, ajena al terremoto personal que estaba viviendo mi hijo. Buenos días, Alejandro. ¿De qué hablas? ¡Del apartamento! Vinieron unos tipos con llaves esta mañana diciendo que son los nuevos propietarios. Mónica está llorando. Isabela pregunta por qué hay extraños en su casa. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ahí estaba. El momento que había estado imaginando desde que firmé esos papeles. La realización de que todo lo que daban por sentado, todo lo que creían que les pertenecía por derecho, había sido una ilusión. El apartamento era mío, Alejandro. Siempre fue mío. Y decidí venderlo. Pero nosotros vivimos ahí. Es nuestro hogar. Nuestro hogar. Qué curioso que ahora lo llamara nuestro, cuando durante años había sido suyo cada vez que yo quería visitarlo sin avisar. Cada vez que sugería cambios en la decoración, cada vez que intentaba sentirme parte de la vida que se desarrollaba entre esas paredes que yo había pagado. ¿Tu hogar? ¿El mismo hogar donde no quieres que entre porque arruino las fotos? Se hizo un silencio tenso. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. El sonido de Mónica llorando en el fondo. La voz confundida de Isabela preguntando qué pasaba. Mamá, eso fue... Yo no quise decir... ¿No quisiste decir qué? ¿Que soy una vergüenza? ¿Que mi presencia daña la imagen que quieren proyectar? ¿Que después de criarte durante 35 años, ya no sirvo más que para ser escondida cuando llega gente importante? Era solo una fiesta. No era personal. Era el cumpleaños de mi nieta. No hay nada más personal que eso. Otro silencio. Esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era la desesperación del primer momento. Era algo más calculado, más manipulador. El tono que usaba en su trabajo cuando necesitaba convencer a alguien de una inversión arriesgada. Mira, mamá, entiendo que te sientas dolida. Tienes razón, metí la pata. Pero esto es desproporcionado. ¿Sabes cuánto nos va a costar encontrar otro apartamento en esa zona? ¿Sabes que tendré que pedir un préstamo para el depósito? Mi cartera de activos está toda invertida en proyectos a largo plazo. No tengo liquidez inmediata para... Y ahí estaba otra vez. La verdadera cara de mi hijo. No me estaba pidiendo perdón por haberme humillado. No se estaba disculpando por tratarme como un estorbo. Se estaba quejando de las consecuencias económicas de sus actos. Alejandro, durante 3 años viviste gratis en un apartamento que vale 700.000 euros. Esos son casi 200.000 euros en alquileres que nunca me pagaste. Si necesitas liquidez, supongo que tendrás que vender algunas de esas inversiones tan importantes. Eres mi madre. Se supone que me tienes que ayudar,
No joderme la vida. Esa palabra. Joderme. Como si ayudarlo durante toda su vida fuera mi obligación. Pero respetar a la mujer que lo hizo todo por él fuera opcional. Te ayudé durante 35 años. Te pagué los estudios, te di dinero para la boda, te presté mi apartamento sin cobrarte renta. Lo único que pedía a cambio era respeto. Y me dijiste que arruino las fotos. Por el amor de Dios, era una fiesta elegante. Mónica tenía invitados importantes de su trabajo. No podíamos permitirnos que... ¿Que qué? ¿Que vieran que tienes una madre de clase trabajadora? ¿Que descubrieran que no naciste en una familia de millonarios? Por primera vez en la conversación, se quedó completamente callado. Había tocado el nervio. La verdad que él nunca había querido admitir. Se avergonzaba de sus orígenes. Se avergonzaba de mí. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más fría. Más cruel. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Me avergüenzo. Me avergüenzo de tener una madre que no entiende que el mundo ha cambiado, que sigue vistiéndose como en los años 80, que no sabe comportarse en ciertos ambientes. Mónica y yo nos hemos esforzado mucho por construir una vida de cierto nivel. Y sí, a veces tu presencia complica las cosas. Cada palabra era una puñalada, pero extrañamente, en lugar de dolerme, me liberaba. Finalmente estaba escuchando la verdad. Finalmente, mi hijo mostraba su verdadera cara. Al menos ahora eres honesto. Y ahora que somos honestos, déjame decirte algo más. Este apartamento no es solo mi problema. Isabela va a tener que cambiar de colegio porque ya no podemos permitirnos uno privado en esa zona. Va a perder a sus amigos. Va a tener que adaptarse a un barrio más barato. Va a vivir en un sitio más pequeño. ¿Estás dispuesta a cargar con eso? ¿Con traumatizar a tu propia nieta por un berrinche? Ahí estaba. La manipulación final. Usar a Isabela como arma emocional. Convertir las consecuencias de sus propias decisiones en culpa mía. Isabela se adaptará. Los niños son más fuertes de lo que crees. Y quizás aprender que no todo se puede comprar con dinero le haga bien. Eres increíble. Eres capaz de destrozar la vida de tu propia nieta por orgullo. No, Alejandro. Tú eres capaz de destrozar la relación con tu madre por mantener las apariencias. Colgué. Inmediatamente, el teléfono empezó a sonar otra vez. Lo dejé. Volvió a sonar. Lo volví a dejar. Al tercer intento, lo apagué completamente. Necesitaba silencio para procesar lo que acababa de pasar. Durante años, me había mentido a mí misma diciéndome que Alejandro me quería, pero que Mónica lo influenciaba negativamente. Que en el fondo, él seguía siendo el niño cariñoso que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero esa conversación había destruido todas mis ilusiones. Las palabras que había usado: me avergüenzo, tu presencia complica las cosas, no sabes comportarte, no eran producto de la presión del momento, venían de un lugar mucho más profundo, de años de resentimiento acumulado, de una transformación gradual que yo había preferido no ver. Mi hijo se había convertido en alguien que valoraba más la opinión de extraños que el corazón de su madre. A media mañana, sonó el timbre. Era Mónica, con Isabela de la mano. Mi nieta llevaba su uniforme del colegio y miraba todo con esa curiosidad inocente de los niños que no entienden por qué los adultos están siempre tan alterados. Carmen, tenemos que hablar. Era la primera vez en años que Mónica venía a mi casa. La primera vez que pisaba mi pequeño piso en Malasaña, con sus muebles modestos y sus cortinas cosidas a mano. Pude ver cómo sus ojos recorrían el espacio con esa mezcla de lástima y superioridad que había aprendido a reconocer demasiado bien. «Hola, Yaya», me dijo Isabela, corriendo hacia mí con esa espontaneidad que los adultos no habían logrado corromper todavía. La abracé con fuerza, respirando su olor a champú infantil y inocencia. 5 años sin poder abrazarla libremente. 5 años de distancia impuesta, y ahora la tenía en mis brazos solo porque necesitaban algo de mí. «Mira, Carmen», comenzó Mónica, sentándose en el borde del sofá como si temiera contagiarse de pobreza. «Entiendo que estés dolida. Alejandro me contó lo que pasó y tienes razón. No debería haberte dicho eso de la fiesta. Pero esto que has hecho es muy grave. Muy grave. ¿Vender mi propio apartamento es grave? Hacerlo sin avisar.
sabiendo que íbamos a quedarnos sin casa de un día para otro. Sí, es grave. Tenemos una hija, Carmen. Una hija que te adora y que no entiende por qué de repente tiene que mudarse. Isabela había encontrado mi álbum de fotos y lo hojeaba con fascinación, señalando imágenes de sí misma de bebé que no recordaba haber visto antes. ¿Esa soy yo, Yaya? Sí, mi amor. Esa eres tú cuando tenías 6 meses. ¿Por qué no salgo con mamá y papá en esta foto? Mónica se tensó. Era una foto que yo había tomado de Isabela durante una de mis escasas visitas supervisadas. Una de esas tardes en que me permitían cuidarla por unas horas mientras ellos salían. Porque la Yaya te estaba cuidando ese día, le expliqué suavemente. ¿Como una niñera? La pregunta inocente de Isabela cayó como una bomba en el silencio del apartamento. ¿Una niñera? ¿Eso era lo que pensaba mi nieta que yo era? ¿Una empleada ocasional en lugar de su abuela? Mónica se aclaró la garganta incómodamente. Isabela, ¿por qué no juegas con los juguetes que trajimos mientras mamá habla con la Yaya? Cuando Isabela se distrajo, Mónica me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Mira, Carmen, sé que piensas que soy la mala de esta historia, que yo he alejado a Alejandro de ti, pero la verdad es más complicada. Te escucho. Alejandro me contó cosas de su infancia, de cómo era vivir aquí, de las preocupaciones constantes por el dinero, de cómo tú trabajabas tanto que él se sentía solo, de cómo siempre había esta presión de ser agradecido por sacrificios que él nunca pidió. Cada palabra era como un latigazo. ¿Así era como mi hijo recordaba su infancia? ¿Como una época de carencias y presión en lugar de amor y dedicación? Cuando nos conocimos, él me dijo que quería construir una vida diferente, sin la ansiedad económica que marcó su infancia, sin que su hijo creciera sintiendo que era una carga financiera para sus padres. Yo nunca le hice sentir que era una carga, quizás no conscientemente, pero él recuerda cada vez que llorabas revisando las facturas, cada vez que vendías algo para pagarle algo que él quería, cada vez que trabajabas extra para cubrir sus gastos. Eso marca a un niño, Carmen. Me quedé sin palabras. Durante todos estos años, había pensado que mis sacrificios eran gestos de amor, pero quizás para un niño, ver a su madre sufrir constantemente por su culpa, había sido traumático de una manera que yo nunca entendí. Nosotros solo queremos que Isabela crezca sin esa presión, sin sentir que tiene que ganarse el amor de sus padres, siendo agradecida por cosas que los niños deberían dar por sentadas. ¿Y por eso me alejan de ella? Por eso queremos que cuando esté contigo, sea por alegría, no por obligación, que no sienta la tensión que Alejandro sintió durante su infancia. Por primera vez en años, Mónica me estaba hablando sin máscaras, sin la sonrisa falsa y los eufemismos. Me estaba diciendo la verdad tal como la veía, y esa verdad me destrozaba más que cualquier insulto. Después de que Mónica se fuera con Isabela, me quedé sentada en mi sofá durante horas, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por las cortinas que había cosido con mis propias manos 20 años atrás. Por primera vez en décadas, el silencio no me dolía. No había nadie esperando que cocinara, que limpiara, que sonriera, que fuera la madre perfecta y abnegada que todos daban por sentada. Era viernes por la noche, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía absolutamente nada que hacer. Ninguna obligación familiar, ningún compromiso, ninguna llamada esperando que la devolviera. Solo yo, mi piso pequeño pero mío, y 700.000 euros en una cuenta bancaria que nadie más conocía. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera y me di cuenta de algo extraordinario. Podía cenar lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que pensar en si a alguien más le gustaría o si había suficiente para 2 o 3 personas. Había una lata de mejillones que llevaba meses ahí, esperando. Alejandro los odiaba. Huelen fatal, mamá. No sé cómo puedes comer eso. Así que nunca los preparaba cuando venía de visita, que últimamente era nunca. Pero la costumbre de no cocinar lo que no le gustaba había permanecido. Esa noche cené mejillones con pan tostado y una copa de vino blanco. Me senté en mi pequeño balcón que daba al patio interior, escuchando las conversaciones de los vecinos, el llanto de algún bebé, el sonido de la televisión en el apartamento de al lado. Vida real.
Vida sin pretensiones. El sábado por la mañana desperté sin despertador por primera vez en años. No había nadie a quien llamar para preguntar cómo habían dormido. No había planes familiares que coordinar. No había que pensar en comidas dominicales que nadie apreciaría realmente. Me quedé en la cama hasta las 10, leyendo un libro que había comprado hace meses y nunca había tenido tiempo de abrir. Era una novela sobre una mujer que viajaba sola por Europa después de un divorcio. La protagonista tenía mi edad y describía la sensación de caminar por calles desconocidas sin tener que explicarle a nadie dónde iba o cuándo volvería. Algo se movió en mi pecho mientras leía. Una sensación extraña, casi olvidada, curiosidad, ganas de algo que no tenía que ver con cuidar a otros o sacrificarme por el bienestar de otra persona. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido eso? Me vestí despacio, eligiendo ropa que me gustaba sin pensar en si era apropiada para una mujer de mi edad o si podría avergonzar a alguien en algún encuentro familiar. Me puse un vestido azul que había comprado en rebajas hace 2 años y nunca me había atrevido a usar porque Mónica había comentado una vez que esos colores tan llamativos no favorecen a las mujeres mayores. Salí a caminar por Madrid sin rumbo fijo. Pasé por el Rastro. Me detuve en pequeñas librerías de segunda mano. Entré en una cafetería que nunca había visitado y pedí un café con un trozo de tarta de zanahoria que costaba más de lo que yo me permitía gastar normalmente en caprichos. La tarta estaba deliciosa. La comí lentamente, saboreando cada bocado, viendo a la gente pasar por la ventana, parejas jóvenes, familias con niños, mujeres de mi edad solas que parecían perfectamente cómodas con su propia compañía. Por la tarde, hice algo que no hacía desde que Alejandro era pequeño. Fui al cine sola. Elegí una película francesa subtitulada que seguramente a él le habría parecido pretenciosa y a Mónica, aburrida. Era la historia de una chef que se rebelaba contra las expectativas familiares y abría su propio restaurante en Provenza. Salí del cine sintiéndome diferente, más liviana, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba cargando tanto tiempo que había olvidado cómo era caminar sin él. El domingo decidí hacer algo completamente impulsivo, algo que la Carmen de la semana anterior nunca se habría atrevido a hacer. Entré en una agencia de viajes. Buenos días, quería información sobre viajes para una persona mayor. Para una persona madura, me corregí. No era mayor. Tenía 68 años y muchas experiencias por vivir. La agente, una chica joven con sonrisa genuina, me mostró folletos de cruceros por el Mediterráneo, tours culturales por Italia, rutas de senderismo suave por los Pirineos. ¿Viaja sola?, me preguntó sin juicio, como si fuera la cosa más normal del mundo. Sí, es mi primera vez. ¡Qué emocionante! Tenemos muchas clientas que prefieren viajar solas. Dicen que es liberador. Liberador. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el resto del día. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó. Era Alejandro, otra vez. Esta vez sonaba diferente. Menos agresivo, más calculador. Mamá, he estado pensando en lo que hablamos. Tienes razón en algunas cosas. Quizás fui demasiado duro contigo. No respondí inmediatamente. Había aprendido a reconocer ese tono. Era el mismo que usaba cuando quería algo importante de mí. He hablado con Mónica y hemos decidido que queremos arreglar las cosas. Queremos que Isabela tenga una relación cercana contigo. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, estábamos pensando que podrías ayudarnos con algo. Sabes que mi proyecto de inversión está despegando. Tengo varios clientes interesados en diversificar sus carteras, pero necesito capital inicial para demostrar la viabilidad. Como ahora tienes esa cantidad importante de la venta, ahí estaba. Lo que realmente quería. Mi dinero. Podrías invertir con nosotros. Formar parte del negocio familiar. Sería una forma de que Isabela vea que todos trabajamos juntos, que somos un equipo. Un equipo. Qué interesante que ahora quisiéramos ser un equipo, justo cuando yo tenía algo que él necesitaba. ¿Cuánto necesitas? Bueno, para empezar, unos 200.000 euros estarían bien. Es una inversión segura, mamá. En 2 años podrías duplicar esa cantidad. Piénsalo como su herencia universitaria de Isabela, pero generando rendimientos mientras tanto. 200.000 euros.
casi un tercio de mi libertad recién adquirida. ¿Y qué pasa si no quiero invertir? Silencio. Luego, esa voz que conocía también, la voz que usaba cuando las cosas no salían como él esperaba. Bueno, esa es tu decisión, por supuesto. Pero espero que entiendas que si no puedes ayudar a tu propia familia cuando lo necesita, va a ser difícil que Isabela entienda por qué debe mantener una relación contigo. Ahí estaba la amenaza, envuelta en palabras cuidadosas pero clara como el agua. Dinero a cambio de acceso a mi nieta. Alejandro, dime una cosa con honestidad. Si yo no tuviera ese dinero de la venta del apartamento, ¿habrías llamado para arreglar las cosas? Otro silencio. Más largo esta vez. Es una pregunta extraña, mamá. No, es una pregunta simple. ¿Me habrías llamado? Las circunstancias son las que son. Responde sí o no. Mira, no tiene sentido especular sobre situaciones hipotéticas. Ahí tenía mi respuesta. Alejandro, escúchame bien porque voy a decirte esto una sola vez. Durante 35 años he comprado tu amor con sacrificios, dinero y silencio. He permitido que me conviertas en una máquina dispensadora de recursos emocionales y financieros. Pero eso se acabó. Mamá, no he terminado. El dinero que tengo ahora es mío. Me lo gané trabajando durante 40 años, viviendo en pisos pequeños para que tú pudieras tenerlo mejor, comiendo bocadillos para que tú pudieras cenar en restaurantes. No voy a invertir ni un euro en tu negocio. ¿Estás loca? Es una oportunidad única. Lo que es único es que por primera vez en mi vida tengo la libertad de decir no. Y te digo no, a ti, a tus proyectos, a tus manipulaciones y a tus amenazas. ¿Y Isabela? Isabela tendrá la abuela que se merezca. Una mujer que se respeta a sí misma, que no mendiga afecto, que no compra amor. Si tú decides alejarla de mí porque no te doy dinero, será tu decisión, pero ya no voy a negociar mi dignidad. Colgué. Esa tarde, volví a la agencia de viajes. He decidido. Quiero el tour de 3 semanas por Italia. Salida el mes que viene. Excelente elección. Va a ser una experiencia maravillosa. Pagué los 5.000 euros del viaje sin pestañear. Era mi dinero, mi decisión, mi libertad. Por primera vez en décadas, estaba invirtiendo en mí misma. Esa noche, mientras empacaba una maleta que no había usado en años, me miré en el espejo del dormitorio. Vi a una mujer de 68 años que acababa de tomar la decisión más valiente de su vida. Ya no era la madre que mendiga amor. Era Carmen Elena Vázquez, una mujer libre con 700.000 euros, un pasaporte vigente y todo el tiempo del mundo, para descubrir quién era cuando nadie esperaba nada de ella. El teléfono sonó otra vez. Esta vez, no lo contesté. Tenía cosas más importantes que hacer, como decidir qué vestidos llevaba a Roma. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba en mi balcón leyendo la guía de viaje de Roma, sonó el timbre con una insistencia que me erizó la piel. No era el timbre educado de un vecino o el cartero. Era el timbre de alguien furioso. Miré por la mirilla. Alejandro estaba ahí, pero no venía solo. Mónica lo acompañaba. Y detrás de ellos pude ver a un hombre mayor con traje elegante que reconocí inmediatamente. El padre de Mónica, Eduardo Martínez, director de una empresa de consultoría financiera que manejaba patrimonios de multimillonarios. Los tres tenían esa expresión seria que se usa para las intervenciones familiares. Venían a por mí. Abrí la puerta con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Buenos días. ¿A qué debo el honor de esta visita tan temprano? Eduardo se adelantó, con esa autoridad que dan los años manejando fortunas ajenas y tomando decisiones que afectan el futuro financiero de familias enteras. Carmen, soy Eduardo Martínez. Creo que ya nos conocemos de la boda. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar de un asunto muy serio. Los dejé entrar a mi pequeño salón, donde mis 3 sillas desparejadas y mi sofá modesto parecían aún más humildes ante la presencia de un hombre acostumbrado a oficinas con vistas panorámicas y muebles de diseño. Eduardo se sentó en el borde del sofá, con esa postura de quien no planea quedarse mucho tiempo. Mónica y Alejandro permanecieron de pie, flanqueándolo como guardaespaldas bien vestidos. Carmen, Alejandro me ha puesto al tanto de la situación actual, y debo decirte que estoy muy preocupado. ¿Preocupado por qué?
por las decisiones financieras que estás tomando. Vender una propiedad de 700.000 euros de forma impulsiva, rechazar oportunidades de inversión sólidas, gastar dinero en viajes innecesarios. Sus ojos se posaron en mi guía de Roma sobre la mesa. Son señales de alarma que no podemos ignorar. Señales de alarma. Como si gastar mi propio dinero en mi propia felicidad fuera síntoma de demencia senil. Señor Martínez, agradezco su preocupación, pero no entiendo qué tiene que ver usted con mis decisiones financieras. Tengo que ver porque Isabela es mi nieta también, y cuando una abuela empieza a tomar decisiones irracionales que pueden afectar su patrimonio y, por ende, el futuro de la niña, la familia tiene que intervenir. Mónica se aclaró la garganta y sacó una carpeta que llevaba bajo el brazo. Carmen, hemos estado hablando con un abogado especializado en derecho de familia. Existe un procedimiento legal para cuando los abuelos mayores muestran señales de deterioro cognitivo que los hace tomar decisiones perjudiciales para su patrimonio y el bienestar de sus herederos. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de mi salón. Deterioro cognitivo. Me estaban acusando de estar loca para justificar un intento de quitarme el control de mi dinero. ¿Me están amenazando con incapacitarme? Alejandro finalmente habló, con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable mientras me clavaba un puñal. No es una amenaza, mamá. Es una preocupación legítima. En los últimos meses has mostrado un comportamiento muy errático. Vender el apartamento sin consultar con nadie, rechazar oportunidades de inversión obvias, aislarte de la familia. ¿Aislarme de la familia? Tú mismo me dijiste que arruino las fotos. Y ya me disculpé por eso. Pero tu reacción fue completamente desproporcionada. Una persona emocionalmente estable no destruye la vida de su propia familia por una discusión. Eduardo volvió a tomar el control de la conversación con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar crisis familiares relacionadas con patrimonios importantes. Carmen, te vamos a hacer una propuesta. Una propuesta razonable que protege tanto tus intereses como los de Isabela. Sacó unos documentos de su maletín de cuero italiano. Podemos establecer un fideicomiso. Tú conservas una pensión mensual generosa para todos tus gastos personales, pero el grueso del patrimonio queda protegido para Isabela. Alejandro y Mónica serían los administradores, con mi supervisión profesional, garantizando que el dinero se invierta de manera inteligente y crezca para el futuro de la niña. Una pensión, como si fuera una empleada jubilada a quien le dan una propina mensual por años de servicio. ¿Y si no aceptó? Los tres intercambiaron miradas significativas. Mónica fue la que respondió. Entonces nos veríamos obligados a iniciar el proceso legal. Tenemos documentación de tu comportamiento errático, testimonios de profesionales de la salud mental sobre los riesgos de depresión y aislamiento en mujeres de tu edad. ¿Qué profesionales? ¿Cuándo he hablado yo con profesionales de la salud mental? El doctor Ramírez, tu médico de cabecera, está preocupado por tu estado emocional desde que enviudaste. Yo no enviudé. Me divorcié hace 15 años. Desde que te separaste, perdón, corrigió Eduardo sin inmutarse. El punto es que existe un patrón de aislamiento social, decisiones financieras impulsivas y comportamiento agresivo hacia la familia que podrían indicar. Me levanté. Ya había escuchado suficiente. Salgan de mi casa. Ahora. Alejandro se acercó, intentando tomar mi mano con esa falsa ternura que había perfeccionado a lo largo de los años. Mamá, no queremos pelear contigo. Solo queremos cuidarte. Y cuidar el futuro de Isabela. Isabela. Siempre Isabela. Me zafé de su agarre. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que están usando a esa niña como excusa para robarme. Ni siquiera tienen la decencia de ser honestos sobre sus motivos. Nadie quiere robarte nada, dijo Mónica con esa voz condescendiente que había perfeccionado para tratar con empleadas domésticas y camareros. Solo queremos asegurar que el dinero esté bien administrado. Por ustedes. Por profesionales. Eduardo tiene décadas de experiencia manejando patrimonios importantes. ¿Patrimonios importantes? Me reí, y el sonido salió más amargo de lo que esperaba. Señor Martínez, ¿sabe cómo conseguí estos 700.000 euros? Eduardo me miró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños y los ancianos.
Imagino que fue una decisión de inversión muy acertada. Fue vendiendo las joyas de mi madre para pagarle la universidad a él. Señalé a Alejandro. Fue trabajando doble turno durante 20 años en el hospital. Fue viviendo en pisos de 40 metros cuadrados para que él pudiera tener lo mejor. Fue no comprándome un abrigo nuevo durante 10 años para que él pudiera irse de intercambio a Londres. La expresión de Eduardo cambió ligeramente. Por primera vez, parecía estar realmente escuchando. Ese dinero no es una herencia caída del cielo. Es mi vida. Son mis huesos molidos trabajando turnos de noche. Son mis lágrimas cada vez que tenía que elegir entre sus necesidades y las mías. Y siempre elegí las suyas. Mamá. Alejandro intentó interrumpir, pero yo ya estaba en llamas. No. Ahora me escuchas tú. Durante 35 años he sido tu cajero automático emocional y financiero. Te di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y cuando finalmente decido gastar mi dinero en mí misma, vienes con abogados a declararme loca. Me dirigí a Eduardo directamente, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder en el sofá. Señor Martínez, usted maneja fortunas de multimillonarios. Dígame, ¿alguna vez alguno de sus clientes ricos ha tenido que justificar por qué quiere comprarse un yate o una casa en Mallorca? ¿Alguna vez han venido sus hijos a preguntarle si papá está mentalmente competente porque quiere gastarse 50.000 euros en un reloj? Es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque soy una mujer? ¿Porque soy mayor? ¿O porque mi dinero lo ven como suyo desde que nací? Mónica se movió nerviosa, mirando a su padre como pidiendo que tomara el control de una situación que se les estaba escapando de las manos. Carmen, estás siendo muy emotiva. Esto es exactamente lo que nos preocupa. ¿Emotiva? Me volví hacia ella con una furia que había estado conteniendo durante años. ¿Sabes qué es emotivo, Mónica? Emotivo es trabajar durante 40 años para que tu hijo tenga una vida mejor que la tuya y que después te diga que arruinas las fotos. Emotivo es que vengas a mi casa a acusarme de loca porque no quiero darles mi dinero. Nadie te está acusando de nada. Me están amenazando con incapacitarme. ¿Cómo llamas a eso? Eduardo se levantó, guardando los papeles en su maletín con movimientos bruscos. Carmen, creo que esta conversación demuestra exactamente lo que estábamos diciendo. Estás alterada, agresiva. No puedes mantener una discusión racional sobre tu futuro financiero. Mi futuro financiero ya está decidido, señor Martínez. Voy a gastármelo en mí. Cada euro, cada céntimo. Voy a viajar. Voy a comer en restaurantes caros. Voy a comprarme ropa bonita. Voy a vivir en un apartamento más grande si se me antoja. Voy a hacer todo lo que no pude hacer durante 40 años, porque estaba demasiado ocupada financiando la vida de otros. Los tres me miraron como si acabara de confirmar su diagnóstico de locura senil. ¿Y Isabela? Preguntó Alejandro con esa voz quebrada que había usado de niño cuando quería conseguir algo. Isabela tendrá lo que todos los niños deberían tener. Una abuela que se respeta a sí misma. Una mujer que no mendiga amor ni compra afecto. Si tú decides que eso no es suficiente, es tu decisión. Me dirigí a la puerta y la abrí de par en par. Ahora, salgan de mi casa. Y si vuelven con papeles de incapacitación, les juro que me voy a Italia mañana mismo, y no van a saber de mí hasta que me haya gastado hasta el último euro en la vida que me merezco. Alejandro fue el último en salir. Se detuvo en el umbral y me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Como si finalmente estuviera viendo a una persona real en lugar de a la función que yo había cumplido en su vida. ¿De verdad vas a hacer esto, mamá? ¿De verdad vas a elegir el dinero por encima de tu familia? La pregunta me dolió más que todas las amenazas legales del mundo, porque demostraba que después de todo lo que había pasado, él todavía no entendía nada. Alejandro, yo no estoy eligiendo el dinero por encima de la familia. Estoy eligiendo la dignidad por encima de la manipulación. Es diferente. Cerré la puerta. Del otro lado, escuché sus voces alejándose por el pasillo, discutiendo estrategias legales y plazos procesales, como si yo fuera un problema empresarial que resolver. Me quedé apoyada contra la puerta, temblando, pero no de miedo, de libertad. Por primera vez en mi vida, había dicho que no a todo, a las manipulaciones,
a las amenazas, a la culpa, al chantaje emocional, y seguía de pie. Esa tarde, llamé a la agencia de viajes. ¿Pueden cambiar mi vuelo? Me gustaría viajar la próxima semana en lugar del mes que viene. Por supuesto, señora Vázquez. ¿Algún motivo especial para adelantar el viaje? Miré por la ventana, hacia Madrid, hacia la vida que había vivido durante 68 años cumpliendo expectativas ajenas. Sí, tengo prisa por empezar a vivir. 6 meses después, estaba sentada en una terraza de un pequeño café en Trastevere, Roma, viendo el atardecer pintar de dorado las fachadas medievales mientras saboreaba mi segundo spritz del día. Sí, segundo, porque a los 68 años había descubierto que tenía derecho a beber 2 cócteles si se me antojaba, sin tener que explicarle a nadie por qué o pedirle permiso a mi conciencia maternal. Mi teléfono sonó. Era un número español que no reconocía. Lo dejé sonar. Desde que salí de Madrid hace 6 meses, mi teléfono había sonado exactamente 347 veces. Lo sabía porque al principio contaba cada llamada perdida como una pequeña victoria. Alejandro, Mónica, números desconocidos que probablemente eran abogados o investigadores privados, tratando de localizarme para el proceso de incapacitación que aparentemente habían iniciado. Pero resulta que es muy difícil incapacitar a alguien que está viviendo la vida de sus sueños en otro país, mandando postales desde cada ciudad que visita y documentando su cordura en redes sociales que había aprendido a manejar mejor que muchos jóvenes. Mi cuenta de Instagram, Carmen Viaja Libre, tenía ya 15,000 seguidores. Mujeres de mi edad y mayores que me escribían mensajes privados contándome sus propias historias de liberación tardía, de hijos manipuladores, de familias que las trataban como cajeros automáticos emocionales. Carmen, eres mi inspiración, me escribía Dolores desde Sevilla. Después de ver tus fotos en Florencia, le dije a mi hijo que ya no voy a cuidar a sus gemelos gratis todos los fines de semana. Si quiere niñera, que la pague. Gracias por demostrarme que nunca es tarde para elegirse a una misma. Me había enviado Pilar desde Valencia. Acabo de comprar un billete para Tailandia. Viajo sola por primera vez en mi vida. Cada mensaje era una confirmación de que mi historia no era única. Éramos miles de mujeres que habíamos dado tanto que nos habíamos olvidado de quiénes éramos cuando nadie necesitaba nada de nosotras. La primera semana en Roma había sido aterradora. No por la ciudad, que me había recibido con esa hospitalidad caótica que solo tienen las ciudades antiguas acostumbradas a extranjeros. Era aterradora la sensación de no tener que llamar a nadie para avisar dónde estaba, de no tener que justificar por qué había gastado 40 euros en una cena para una sola persona, de poder quedarme hasta las 11 de la noche, caminando por las calles empedradas, sin que nadie me preguntara si no era muy tarde para una mujer de mi edad. La segunda semana había sido reveladora. Descubrí que tenía opiniones sobre arte que nunca había podido expresar, que disfrutaba de la música en vivo que nunca había tenido tiempo de escuchar, que me gustaba la comida picante que nunca había podido cocinar porque a Alejandro le daba acidez. La tercera semana había sido transformadora. Conocí a Giuseppe, un viudo italiano de 72 años que regentaba una pequeña trattoria cerca del Panteón. No era un romance de película. Éramos demasiado mayores y demasiado sabios para esas fantasías. Era algo mejor. Era una amistad entre 2 personas que habían pasado décadas cuidando a otros y ahora estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismos. Giuseppe me enseñó a hacer pasta fresca. Yo le enseñé algunas palabras en español. Nos reíamos de nuestros hijos adultos, de sus expectativas imposibles, de la forma en que daban por sentado que nuestras vidas giraban alrededor de las suyas. La mia figlia viene a trovarmi una volta all'anno, me contaba Giuseppe mentre ammasavamo fettuccine, e ogni volta mi chiede perché non ho venduto il ristorante per comprare un appartamento più piccolo vicino a lei. Non capisce che questo ristorante è la mia vita, non solo denaro. Su hija venía a visitarlo una vez al año, y cada vez le preguntaba por qué no había vendido el restaurante para comprar un apartamento más pequeño cerca de ella. No entendía que el restaurante era su vida, no solo dinero. Es igual que mi hijo, le respondía en mi italiano cada vez más fluido. Creen que somos accesorios de sus vidas.
no personas con nuestros propios sueños. Después de Roma vino Florencia, donde me apunté a un curso de historia del arte que siempre había querido tomar, pero nunca había tenido tiempo. Después Venecia, donde aprendí que navegar en vaporetto era como una meditación acuática. Después la Toscana, donde pasé un mes en una casa rural aprendiendo a pintar acuarelas con un grupo de mujeres internacionales que habían decidido reinventar sus vidas después de los 60. En ese curso conocí a Margaret, una inglesa de 74 años que había dejado de hablar con sus 3 hijos después de que intentaran internarla en una residencia para quedarse con su casa de campo. A Sara, una alemana de 66 que había fundado una empresa de turismo para mujeres mayores después de que su familia la tratara como una carga. A Francine, una francesa de 71 que había escrito un libro sobre la libertad después de los 70 que se había convertido en bestseller. Todas teníamos historias similares. Todas habíamos llegado a un punto donde elegir la dignidad había significado decepcionar a familias que nos veían como recursos en lugar de como personas. El problema, decía Margaret mientras pintaba un paisaje de viñedos bajo el sol toscano, es que criamos a nuestros hijos para que fueran el centro del universo, y cuando crecieron, siguieron esperando que el universo girara a su alrededor. En mi caso, añadía Sara, les di tanto que nunca aprendieron a valorar lo que recibían. Todo era gratis, todo era dado por sentado. Mis hijos me veían como una inversión, reflexionaba Francine. Invirtieron cariño mínimo esperando rendimientos máximos durante toda su vida. Una tarde, mientras estaba en mi habitación del pequeño hotel boutique que había elegido en el centro de Siena, mi teléfono sonó con un número que sí reconocí. Era el de la escuela de Isabela. Señora Vázquez, soy la directora del Colegio San Patricio. Estamos intentando contactar con los padres de Isabela Martín Vázquez, pero no conseguimos localizarlos. Según nuestros registros, usted aparece como contacto de emergencia. Mi corazón se aceleró. Isabela, mi nieta. Por más que hubiera cortado relaciones con Alejandro y Mónica, Isabela seguía siendo inocente en todo esto. ¿Ha pasado algo? Isabela tuvo un pequeño accidente en el patio. Nada grave, pero necesitamos que alguien venga a recogerla y la lleve al médico por precaución. Hemos estado llamando a sus padres durante 2 horas. Estoy en Italia. No puedo ir a recogerla. ¿A Italia? Pero, ¿hay algún otro familiar disponible? Prueben con los abuelos maternos, Eduardo y Carmen Martínez. Ya lo hicimos. Están de viaje en Argentina. Por favor, señora Vázquez, necesitamos que contacte con los padres de la niña o que nos dé algún otro número. Colgué y inmediatamente marqué el número de Alejandro. Me saltó al buzón de voz. Llamé a Mónica. Lo mismo. Durante los siguientes 30 minutos, desde mi habitación en Siena, coordiné por teléfono el rescate de mi nieta. Llamé a una amiga enfermera que todavía tenía en Madrid. Le di los datos del colegio. Le pedí que fuera a recoger a Isabela y la llevara al hospital. 2 horas después, María me llamó para confirmarme que Isabela estaba bien. Solo un pequeño golpe en la cabeza, nada serio. Pero había algo en su voz que me inquietó. Carmen, cuando llegué al colegio, la niña llevaba ahí desde las 2 de la tarde. Son las 6. Los padres no aparecían por ningún lado. ¿Y dónde estaban? Al final aparecieron cuando ya estábamos en el hospital. Venían de... No sé cómo decirte esto. Venían de una reunión con abogados. Sobre un tema de herencias, según me dijeron. Herencias. Seguían intentando incapacitarme. Seguían luchando por mi dinero, mientras su hija estaba en urgencias y ellos ni siquiera contestaban el teléfono. Carmen, continuó María. La niña me preguntó por ti. Me dijo que hacía mucho que no te veía, que no entendía por qué ya no ibas a su casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón de mi habitación, viendo las luces de Siena parpadear en la distancia, pensando en Isabela preguntando por mí mientras sus padres estaban demasiado ocupados intentando robarme para cuidar de ella. A la mañana siguiente, tomé una decisión que habría sido impensable 6 meses atrás. Llamé a un abogado español desde Italia. Quiero establecer un fondo educativo para mi nieta, un fondo que ella podrá usar cuando cumpla 18 años para sus estudios universitarios o lo que necesite, pero con una condición. Sus padres no pueden acceder a ese dinero bajo ninguna circunstancia. ¿Qué cantidad está pensando, señora Vázquez? 100.000 euros.
Era una cantidad importante, suficiente para garantizar que Isabela tuviera opciones en su futuro, pero no tan grande como para que sus padres pudieran usarla como excusa para seguir persiguiéndome. El resto del dinero seguiría siendo mío, para mis viajes, para mi nueva vida, para la mujer que había tardado 68 años en conocer. Esa tarde, mientras paseaba por las calles medievales de Siena, mi teléfono sonó con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era una foto. Isabela, sonriendo, sujetando un dibujo que había hecho en el colegio. El dibujo mostraba a una mujer con pelo canoso en un avión, y debajo había escrito con letra infantil: Mi abuela viajando. Te quiero, Yaya. El mensaje venía acompañado de un texto. Hola, Carmen. Soy la profesora de Isabela. Ella me ha pedido que te envíe este dibujo. Me ha contado que echas mucho de menos viajar con su abuela. No sé si es apropiado que te escriba, pero ella habla mucho de ti en clase. Me senté en una pequeña plaza, con el dibujo de Isabela en la pantalla del teléfono, y por primera vez en meses lloré, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una mujer que finalmente había entendido que amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por ellos, y que a veces, la mejor forma de cuidar a los que amas es enseñarles que tú también mereces ser cuidada. Un año después de aquel día terrible en que mi hijo me dijo que arruinaba las fotos, estaba sentada en mi nuevo apartamento en el barrio de Chueca, decorando con mis propias manos el lugar que ahora llamaba hogar. Ya no era el piso pequeño y modesto de Malasaña. Con parte del dinero de mis ahorros, había comprado un apartamento luminoso de 2 habitaciones, con balcón francés que daba a una calle llena de vida, cafeterías bohemias y librerías independientes. En las paredes colgaban fotografías de mis viajes. Yo frente al Coliseo, pintando acuarelas en la Toscana, aprendiendo a hacer pasta con Giuseppe, riendo con Margaret y Sara en una terraza de Florencia. Cada imagen contaba la historia de una mujer que había descubierto que la vida podía empezar a cualquier edad, siempre que tuvieras el valor de reclamarla. El timbre sonó y mi corazón se sobresaltó levemente. Después de un año de silencio total, había aprendido a vivir sin el drama constante de las llamadas desesperadas, las amenazas legales y los intentos de manipulación. Pero una parte de mí siempre se preguntaba si algún día miré por la mirilla. Era Alejandro, solo, sin Mónica, sin abogados, sin su suegro multimillonario. Venía con ropa arrugada, los ojos rojos de alguien que llevaba días sin dormir bien, y en sus manos tenía una carta. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como cuando era niño y había roto algo valioso y sabía que tenía que enfrentar las consecuencias. Alejandro. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente no quieras verme después de todo lo que pasó. Pero necesito darte esto. Me extendió la carta con manos que temblaban ligeramente. Es de Isabela. Ella no sabe que estoy aquí. De hecho, ella no sabe muchas cosas. Tomé la carta. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de una niña de 6 años que se esfuerza por hacer las letras perfectas. Para la abuela Carmen que viaja. ¿Puedo pasar? Solo 5 minutos. Hay cosas que necesito decirte. Lo dejé entrar, pero permanecí de pie junto a la puerta abierta. No iba a repetir errores del pasado. Alejandro miró alrededor del apartamento con una expresión que no supe interpretar. Sorpresa, quizás. O reconocimiento de que yo era capaz de crear un hogar hermoso cuando no tenía que justificar cada euro gastado. Está muy bonito. Se nota que eres feliz aquí. Lo soy. Mamá, yo... Se detuvo. Respiró profundo. Necesito pedirte perdón, pero no el tipo de perdón que pedimos cuando queremos algo a cambio. Un perdón real. Por todo. Me quedé en silencio, esperando. Había aprendido que las palabras baratas se distinguían de las genuinas por el esfuerzo que costaba pronunciarlas. El proceso de incapacitación fue desestimado. Hace 3 meses. El juez dijo que una mujer que maneja una cuenta de Instagram con 15,000 seguidores, que viaja internacionalmente y que ha establecido un fondo educativo para su nieta, no muestra signos de deterioro cognitivo. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. La ironía era deliciosa. Pero eso no es lo importante.
Lo importante es que perdimos la casa. ¿Cómo? Sin el apartamento que nos prestabas, tuvimos que alquilar en una zona más cara. Mis inversiones no dieron los rendimientos que esperaba. Los clientes se fueron cuando se enteraron de los problemas legales. Mónica se detuvo, como si las palabras le quemaran la garganta. Mónica me dejó. Se fue con Isabela a vivir con sus padres en Argentina. Lo miré sin expresión. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco la compasión automática que había sentido durante tantos años ante sus problemas. Lo siento. Isabela pregunta por ti constantemente. Mónica le dice que estás enferma, que por eso no puedes verla. Pero Isabela es lista. Sabe que algo no está bien. Abrí la carta con cuidado. Dentro había un dibujo de una casa con dos figuras. Una más pequeña con coletas y otra más grande con pelo gris. Debajo decía: «Quiero que vuelvas a casa. Yaya. Te echo de menos». Las palabras me llegaron directo al corazón, pero ya no con la desesperación ciega de antes. Ahora tenía la perspectiva de una mujer que había aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación emocional. Alejandro, ¿por qué estás aquí realmente? Porque tenías razón. En todo. Las palabras salieron como si las hubiera estado guardando durante meses. Tú me criaste sola, trabajaste para darme todo, sacrificaste tu vida por mi futuro, y yo me convertí en alguien que se avergonzaba de ti. Alguien que te veía como un obstáculo para la vida que quería tener. Se sentó en el borde del sofá, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Cuando Mónica se fue, me dejó una carta. ¿Sabes qué me decía? Que yo era exactamente el tipo de hombre que nunca querría para Isabela. Alguien incapaz de valorar a las mujeres que me aman. Alguien que toma y toma hasta que las personas que me quieren se quedan vacías. Guardé silencio. Era su momento de enfrentar la verdad. Me dijo que había visto cómo te trataba, cómo daba por sentado todo lo que hacías, cómo te convertí en una empleada doméstica emocional sin sueldo, y que no iba a permitir que hiciera lo mismo con Isabela. ¿Y qué piensas tú? Que tenía razón. Completamente. Yo destruí a la única persona que me amó incondicionalmente. Por dinero, por estatus, por la aprobación de gente que al final no me importaba realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle llena de vida que se extendía abajo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Durante todos estos meses, he estado siguiendo tu cuenta de Instagram, viendo cómo brillabas, cómo te veías más joven, más feliz, más viva que en años. Y me di cuenta de que yo nunca te había visto así cuando estabas conmigo, porque conmigo no podía ser yo misma. Tenía que ser la madre perfecta, la abuela disponible, la mujer que nunca decía no. Y yo aproveché eso. Durante 35 años, aproveché que nunca dirías no, que siempre pondrías mis necesidades por encima de las tuyas, que preferirías sufrir en silencio antes que decepcionarme. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, no estoy aquí para pedirte dinero. No estoy aquí para pedirte que arregles mi vida otra vez. Estoy aquí para decirte que me alegro de que hayas dicho basta. Me alegro de que te hayas elegido a ti misma, aunque me duela, aunque me haya costado perder todo para entenderlo. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a mi hijo hablar con esa honestidad brutal, sin excusas, sin justificaciones, sin intentar minimizar su responsabilidad. ¿Qué quieres, Alejandro? Quiero ganármelo. Quiero ganármelo todo. Tu perdón, tu respeto, el derecho a estar en tu vida, pero esta vez de verdad, no como el hijo que espera que mamá arregle todo, sino como el adulto que debería haber sido hace años. ¿Y cómo piensas hacer eso? No lo sé. Supongo que empezando por aquí, por reconocer todo lo que hice mal, por no esperar que me perdones inmediatamente solo porque me disculpo, por entender que quizás nunca puedas perdonarme, y que eso sería justo. Me acerqué a él y por primera vez en más de un año, lo miré realmente. Ya no era el niño que había criado, ni el hombre arrogante que me había humillado. Era alguien quebrado que estaba intentando reconstruirse desde cero. Alejandro, voy a decirte algo que tardé 68 años en aprender. El amor verdadero no es sacrificarte hasta desaparecer.
El amor verdadero es respetarte lo suficiente para exigir que te respeten. Lo sé. Ahora lo sé. Si de verdad quieres estar en mi vida, si de verdad quieres que Isabela me conozca, va a ser bajo mis términos. No voy a volver a ser la abuela de emergencia que aparece cuando me necesitan y desaparece cuando no encajo en sus planes. Lo entiendo. No más mentiras, no más manipulaciones, no más usar a Isabela como moneda de cambio emocional. Te lo prometo. Y no más vergüenza. Si te da pena presentarme a tus amigos, si mi clase social o mi ropa o mis manías te molestan, entonces no tenemos nada que hablar. Mamá, Se detuvo. Sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Sabes qué? Estoy orgulloso de ti. Genuinamente orgulloso. Mi madre es una mujer que a los 68 años tuvo el valor de rehacer su vida completamente, que creó una comunidad online inspirando a otras mujeres, que aprendió italiano y pintura y se convirtió en alguien que yo nunca había conocido realmente, porque nunca te tomaste el tiempo de conocerme. Tienes razón, pero me gustaría, si tú quieres, me gustaría intentarlo ahora. Lo miré durante un largo momento. El perdón no era algo que pudiera forzar o planificar, pero tampoco era algo que quisiera negar para siempre si la persona al frente mío era genuina en su arrepentimiento. Alejandro, voy a estar en Madrid durante los próximos meses. Después volveré a Italia. Si quieres reconstruir una relación conmigo, tienes que hacerlo sabiendo que mi vida ya no gira alrededor de la tuya. Tengo planes, proyectos, una vida que me hace feliz. Me parece perfecto. Y respecto a Isabela, si algún día ella quiere conocer a su abuela real, no a la versión que otros han creado de mí, podrá encontrarme, pero no voy a mendigar una relación con mi nieta. Voy a luchar por traerla de vuelta. No para mí, para ella, para que tenga la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que es su abuela. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Por la ventana entraba la luz dorada del atardecer madrileño, iluminando mi apartamento lleno de evidencias de mi nueva vida. Mamá, una última cosa. El apartamento que vendiste era tuyo. Siempre fue tuyo. Tenías todo el derecho de hacer lo que quisieras con él. Y yo nunca te las agradecí. Ni el apartamento, ni los estudios, ni los sacrificios, ni el amor. Nada. Daba todo por sentado. Gracias por decir eso. ¿Puedo abrazarte? Lo miré durante un momento que se sintió eterno. Luego, asentí. El abrazo fue diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era el abrazo desesperado de un niño que busca consuelo, ni el abrazo automático de las despedidas familiares. Era el abrazo de dos adultos que se reconocían mutuamente como personas completas, con sus propios sueños y limitaciones. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sofá nuevo, mirando la carta de Isabela y las fotos de mis viajes. Mi teléfono sonó con un mensaje nuevo en Instagram de una mujer de 70 años de Murcia. Carmen, gracias a tu historia me armé de valor para decirle a mi hija que no voy a venderle mi casa por debajo del precio de mercado. Por primera vez en mi vida, elegí mi futuro por encima de sus caprichos. Sonreí. Mi historia personal se había convertido en algo más grande, en una invitación para que otras mujeres se dieran cuenta de que nunca era tarde para reclamar su dignidad. Esa noche, antes de dormir, escribí una reflexión en mi Instagram. Hace un año, mi hijo me dijo que arruinaba las fotos. Hoy entiendo que durante toda mi vida había estado tratando de encajar en fotografías ajenas, en vidas diseñadas por otros, en historias donde yo era solo un personaje secundario. Pero ahora tengo mis propias fotos. Fotos donde soy la protagonista de mi propia historia. Fotos donde no tengo que pedir permiso para brillar. A todas las mujeres que me leen, ustedes no son accesorios en la vida de otros. Son las protagonistas de sus propias historias. Y nunca es tarde para empezar a actuar como tal. La publicación recibió 2000 likes en una hora. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de una dirección de correo con terminación TUAR, Argentina. Estimada señora Carmen, soy la directora del colegio de Isabela. La niña habla constantemente de usted y me ha pedido que le escriba. Nos ha mostrado fotos que guarda de sus viajes. Me ha pedido que le diga que ella también quiere viajar y conocer el mundo cuando sea grande,
igual que su abuela. Isabela es una niña muy especial, y me da mucha tristeza ver que extraña tanto a alguien que claramente la ama. El mensaje terminaba con una línea que me hizo sonreír a través de las lágrimas. PD. Isabela me ha dicho que cuando sea grande, no va a dejar que nadie le diga que arruina las fotos, porque las personas que amamos siempre hacen que las fotos sean más bonitas. Cerré el teléfono y miré por mi ventana hacia Madrid, hacia España, hacia toda la vida que tenía por delante. A los 68 años, había aprendido la lección más importante de todas, que amar a alguien no significa desaparecer por ellos. Significa respetarte lo suficiente para enseñarles cómo deben tratarte. Y a veces, enseñar esa lección duele, pero al final, es el regalo más grande que puedes darle a alguien que amas, la oportunidad de amarte de verdad, no solo por lo que puedes darles, sino por quien realmente eres. Y ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez una situación similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete a este canal. Tu apoyo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que realmente necesita escucharlo hoy.